Bien, pues buenos días a todos, a los que estáis presentes y a aquellos que nos están viendo al otro lado de estas cámaras que tenemos aquí, que son ahora y serán, porque eso va a permanecer en la página durante más tiempo, así que podrán escucharnos después de habernos reunido aquí, después de varios días o varios meses incluso. Quiero llevaros a un pasaje de la Escritura que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1 al 13. Primera de los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 13. Mientras os vais buscando, os sitúo en una idea al respecto. A pocas semanas de comenzar las clases, parece que una de las estrategias frente al COVID que estamos todos sufriendo es las burbujas. Esa relación que cada persona tiene con su alrededor y en especial, en este caso de la enseñanza, los niños que se mantengan dentro de una burbuja. Si lo pensamos desde el punto de vista de relaciones puede ser un éxito, porque después de todo los niños en realidad solo se relacionan con los de su guela, con los de su clase, y quizás con los de su familia, y el número de relaciones es muy limitado. Claro, el problema surge con que el virus no se basa en las relaciones interpersonales, sino en los contactos físicos. Así que cada elemento de esa burbuja a su vez tiene otras burbujas y el virus se va a difundir, aunque el niño que ha estado en esa primera burbuja no sepa hasta dónde va a llegar ese virus. Pero desde el punto de vista de las relaciones humanas, sí que tenemos un número limitado de personas con las que nos relacionamos. Pensad, por ejemplo, en ese niño en la escuela. Tiene 20 niños alrededor, 20 referencias para su vida estudiantil. Probablemente no sea ni de los primeros de la clase ni de los últimos, así que él puede hacer las cosas para ser mejor, para mejorar en sus estudios e imitar a esa persona de la clase que saca buenas notas, o no imitar a ese otro compañero de clase que está siempre despistado y que por tanto saca malas notas. Pero si os fijáis, esa misma relación que tiene ese niño con sus compañeros de clase la tenemos nosotros en nuestras relaciones interpersonales. Pensad en el trabajo, cómo podéis imitar a un buen trabajador que esté en vuestro mismo grupo o evitar imitar a un mal trabajador. Quizás en las relaciones familiares también lo mismo, o en las relaciones de amigos. De qué manera todas esas relaciones van conformando un poco nuestra vida, nuestra existencia. Vamos a leer ese texto que, como os decía, estaba en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, y desde el versículo 1, y dice así, Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Hasta aquí el texto y vamos
a orar para centrar nuestro entendimiento, nuestra atención en Cristo y en su palabra. Señor, queremos darte gracias por esta nueva oportunidad de acercarnos a tu palabra y escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a tener los oídos atentos, esos oídos espirituales que escuchan mucho más profundo que las propias palabras, y que tu Espíritu Santo nos guíe a entender ese contenido, ese texto para nuestras vidas, para que podamos no solamente escucharlo y entenderlo, sino también obedecerlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues este texto lo vamos a dividir en 3 partes, y para cada parte voy a utilizar una frase sonora, un conjunto de palabras que nos llamen la atención para quizás recordarlo mejor. La primera frase, que va a resumir esos primeros 5 versículos, está sacada de un pensador español, Ortega y Gasset, que creo que muchos no os sonará, quizás a los más viejos. Ortega y Gasset escribió en uno de sus libros una frase que dice: "Yo soy yo y mis circunstancias", y ahora veremos de qué manera se relaciona con este texto. La segunda parte, desde los versículos 6 al 11, voy a utilizar un refrán castellano muy famoso, conocido creo que por todos, que dice: "Nadie escarmienta en cabeza ajena". Lo conocemos, ¿verdad? Y la tercera frase es quizás el versículo más conocido del texto que os he leído: "El que crea que está firme, que mire que no caiga". 3 frases, un pensador, un refrán y un versículo de la Biblia que solemos utilizar siempre sin mirar dónde está escrito, pero que generalmente lo entendemos bien. Vamos a acabar con ese texto de la Biblia porque estamos acercándonos a la palabra. Y voy a empezar por la primera parte, esos 5 versículos. "Yo soy yo y mis circunstancias". Este pensador decía o expresaba el concepto de que nosotros, cada uno de nosotros, pensamos que somos una entidad, una persona, y todo lo que hay a nuestro alrededor son nuestras circunstancias. Es decir, lo que nos acontece, con lo que tropezamos en la vida, es algo que está fuera de nosotros mismos. Y este hombre decía que en realidad no. Las circunstancias forman parte también de lo que somos. Si lo pensáis, fijaos, volviendo a la imagen escolar, ¿cuántos padres están preocupados por qué compañeros de colegio van a ser los amigos de sus hijos? Porque esa influencia probablemente va a permanecer durante el resto de su vida, y en este país en el que estamos, esa influencia va a continuar casi durante toda la vida de las personas. La cuadrilla marca mucho a cada uno de nosotros en estas tierras, incluso llegando a rechazar las novias o novios que cada miembro de esa cuadrilla puede tener, hasta ese punto. Entonces, elegir amigos significa también elegir circunstancias, porque son los que te van a marcar el camino. También en el ámbito escolar, y también en el ámbito personal, de amistades, de relaciones, tú eliges en realidad tus relaciones. De alguna manera tú eliges aquello que va a influir en el resto de tu vida. Y en algún momento dado de esa vida puedes decidir apartarte de determinadas personas o de determinados ambientes porque los consideras negativos para los objetivos que tienes tú o que tengo yo en mi vida. Esa es una realidad. Por lo tanto, el yo soy yo y las circunstancias no es una frase tan enigmática. Y claro, si vamos al texto, esos primeros versículos dice: "Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual que era Cristo". Es decir, todos vivieron el mismo ambiente, todos vivieron las mismas circunstancias. Pero el versículo 5 nos dice que los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí Pablo no nos dice quiénes pasaron el desierto y llegaron a la tierra prometida, pero en realidad solo fueron 2 personas las que pasaron el desierto. Es decir, Dios no se agradó de la inmensa mayoría de su pueblo elegido. A pesar de vivir en el mismo ambiente, solamente 2 personas
cualificaron. Dos personas obtuvieron el beneplácito de Dios, Josué y Caleb. El texto alude a tres elementos que no voy a explicar, pero os los voy a mencionar: el bautismo, el alimento espiritual y la bebida espiritual. El bautismo es un mandato para todo creyente, para todo cristiano. Y la participación en el pan y el vino, en la mesa del Señor, en el alimento espiritual y bebida espiritual, es también un mandato para el cristiano. Así que está haciendo referencia a mandatos para el cristiano, está hablando a los corintios. Y tengo que hacer un paréntesis pequeño aquí para que penséis un poco qué eran los corintios. Corinto era una ciudad que estaba entre dos puertos. Yo no sé cuántos habéis vivido en una ciudad portuaria. Los que vivís en Pasajes lo conoceréis un poco más, pero pensad en una ciudad portuaria más grande y que tiene dos puertos. Es un punto de relación entre dos mares, porque Corinto permitía el paso de un mar a otro a través de un istmo que hoy en día es un canal navegable. Pero entonces los barcos tenían que ser trasladados en carretas y los marineros estaban en esa ciudad durante varios días, así que en esa ciudad el ambiente era, vamos a llamarlo, cosmopolita, es decir, había muchas influencias de otras regiones, de otras culturas. De hecho, Corinto era una ciudad dominada por los dioses paganos y era muy famoso por sus templos. Claro, cuando vives en un ambiente en el que hay tantas influencias externas, es inevitable que tarde o temprano esas influencias lleguen a ti. Y puedes hacer dos cosas: ser consciente de que esas influencias son positivas o negativas, o dejarte llevar por las costumbres. Como los corintios eran tan tolerantes, pues al crearse esa iglesia, esos hermanos también habían mantenido esa tolerancia y en cierto modo participaban del culto en su iglesia, pero también participaban de otras actividades propias de la sociedad de entonces, y también participaban en los sacrificios a los ídolos de esos centros de culto que había en esa ciudad. Así que tenían de alguna manera una doble vida. Por un lado alababan a Dios, pero por otro también pues participaban de esas ceremonias a los dioses locales. Y no tenían aparentemente ningún conflicto en ello. De hecho, pensaban que era un ejemplo de tolerancia, una palabra que está muy utilizada en nuestros días. Así que en ese ambiente es en el que esa ciudad se forma. Y como os decía, aquí hay tres elementos que aluden al mandato del Señor para su iglesia: el bautismo y la participación en la mesa del Señor. De alguna manera los corintios estaban admitiendo que las costumbres, las formas de comportarse conformaban a la persona. Esas circunstancias que había a su alrededor determinaban quiénes eran ellos y se conformaban con participar en los cultos, bautizarse, y creían que eso ya no solo les salvaba, sino lo que mantenía su vida espiritual. De alguna manera eran lo que hoy llamaríamos cristianos nominales. Se comportan como, pero en realidad en su interior hay otros dioses en su vida cotidiana. Esto era lo que Pablo quería hacerles ver a los corintios. No tenían una vida espiritual por el hecho de participar en los cultos, ni eran salvos por el hecho de bautizarse, sino que estas cosas eran consecuencia de su transformación interior. Su vida interior debía llevarles a hacer a desarrollar estas actividades y estas realidades. La segunda parte, nadie escarmienta en cabeza ajena, está enmarcada entre esos dos versículos 6 y 11 que dicen: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas
Es decir, sucedieron como ejemplos para nosotros, y el 11, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Estas cosas que están escritas en la palabra están escritas para que aprendamos, para que escarmentemos en cabeza ajena. El refrán castellano no es una frase lapidaria que hay que cumplir, sino es una llamada de atención para que nos demos cuenta de que si no nos damos cuenta, si no estamos atentos, vamos a cumplir esa frase. Nadie escarmienta en cabeza ajena, pero realmente podemos escarmentar en cabeza ajena, es decir, podemos aprender de las experiencias de los demás. Yo creo que sí. Yo creo que si alguien se tira por un precipicio y se muere, nosotros podemos escarmentar y saber que eso no lo podemos hacer. Y sin llegar a extremos tan graves, también toda la experiencia de cualquier persona puede servirnos a nosotros, ya sea de modo positivo o de modo negativo. En el ejemplo que os ponía antes, un estudiante en una clase puede querer imitar a sus compañeros más inteligentes o más listos y sacar mejores notas para pasar el curso, o imitar a los otros y no hacer nada. Podemos aprender de los demás. Y aquí pone Pablo 5 ejemplos que los 5 apuntan a la mezcla, a la impureza espiritual, en este caso también material. Dice, en el versículo 6, para que no codiciéis las cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué cosas malas codiciaron? Pues está en el Números 11:4, ellos recibían el maná de Dios, de Jehová, todos los días, salvo el sábado, para lo cual tenía que acumular maná el día anterior, el viernes. Pero fijaros lo que dice Números 4, Números 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Parece que el pueblo de Israel estaba recibiendo esas bendiciones de Dios con alegría, pero la influencia de personas que no estaban en esa relación con su Dios les hizo desear carne. Y podéis leer la continuación de ese versículo que os he mencionado para ver qué ocurre después. Hay una influencia negativa en eso, y desearon cosas que no debían, y no es que desear carne sea malo, sino el modo en el que lo hicieron es lo que es malo. El segundo versículo es idolatrar. Versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto hace referencia a ese momento en el que Moisés sube al monte de Dios a recibir las tablas de la ley, y el pueblo se queda abajo esperando y viendo ese monte lleno de incendios, de rayos, de truenos, y pasa el tiempo y pasa un mes y dicen, bueno, este hombre después de haber subido ahí ya no creemos que vuelva. Y le dicen a Aarón, a ver, Aarón, haznos un ídolo para que le adoramos y nos siga conduciendo por este desierto. Y extrañamente Aarón les hace caso, les pide los zarcillos, es decir, los pendientes de sus mujeres y sus niños, y hace un becerro de oro al cual pues iban a considerar su Dios. Y fijaos lo que dice Éxodo 32, el versículo 5, y dice Éxodo 32, 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, y fijaos en esta frase y lo que significa, mañana será fiesta para Jehová. Acaba de hacer un ídolo para sustituir a ese Dios, a ese Jehová, y encima además dice, mañana será fiesta para Jehová. ¿Cómo es posible adorar a Jehová y adorar al ídolo que acabas de fabricar? Es una mezcla incomprensible para nosotros hoy en día, ¿verdad? Pues sabéis, hoy no tenemos becerros de oro que sean nuestros dioses, pero sí tenemos, creo que todos nosotros, un móvil que en algunos casos puede convertirse en un ídolo, porque a que no salís de casa sin él, y si salís sin él estáis vendidos porque no sabéis cómo comportaros. Pues es una dependencia, pero esa dependencia se puede convertir en un Dios, y esa misma idea puede servir para el trabajo, puede servir para el estudio,
puede servir para tu afición favorita, sea el fútbol, los dados o la lectura. Cualquier cosa que sustituya a Dios en nuestras vidas se puede convertir en un ídolo. Y podemos trabajar los domingos durante muchas horas para alimentar a nuestra familia, que es nuestro primer ministerio para el Señor, ¿verdad? E irnos alejando poco a poco, porque ya dejaremos de asistir a los cultos, nos enfriaremos y poco a poco iremos adoptando al Dios trabajo como centro de nuestras vidas, que ha sustituido a nuestro Dios. ¿Veis cómo no es tan difícil pensar lo mismo que Aarón? Seguimos con otro ejemplo. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Esto también alude a un momento en el que el pueblo de Israel se mezcla con las moabitas que estaban cerca. Es decir, tienen matrimonios mixtos de creyentes o de pueblo de Dios con otros pueblos que tenían otros dioses. Naturalmente no hay nada malo en relacionarse con otras personas, pero hay que ver las consecuencias que esto tiene, hasta qué punto esa relación puede influir en nosotros mismos. Porque recordad que al principio dije que ese yo soy yo y mis circunstancias hace que yo pueda decidir cuáles son mis circunstancias. Puedo decidir, el pueblo de Israel pudo decidir casarse con moabitas, pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Pues que esas moabitas trajeron a sus ídolos, los propios de ellas, de su cultura, a las casas de los hijos del pueblo de Israel. Y los sábados, los sábats, irían probablemente a alabar a Dios en el tabernáculo de reunión o cualquier otra actividad que tuvieran referente a su Dios. Pero todos los días esas moabitas rendían culto a sus dioses. Y los hijos nacidos de ese matrimonio iban a vivir entre dos religiones. Y lo iban a ver natural, porque si su madre lo hacía y su padre también, y no había problemas entre ellos, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? Nos puede pasar a nosotros también. Recordad los ídolos de hoy en día, podemos compaginar esas dos religiones, por así decirlo, esos dos elementos que centran nuestra vida. Y podemos caer como ellos cayeron. El versículo 8 dice, el versículo 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Le decían al Señor, este maná, esta cosa tan tenue, ese alimento tan escaso, necesitamos algo más. Tú puedes darnos más alimentos, mejores alimentos. Tú puedes hacer que nosotros tengamos un alimento más completo, más atractivo, más apetecible. Esta era su forma de tentar al Señor y recibieron las codornices, como dije al principio, y comieron y se saciaron. Pero claro, para conseguirlo tentaron al Señor, le dijeron, Señor, tú puedes hacer cosas que yo necesito y que están bien para mí. Por ejemplo, nosotros podemos decidir hacer cualquier cosa que esté bien o mal y decir, Señor, bendice mi elección, bendice la elección de esta chica o de este chico que he elegido para que sea mi compañero o mi compañera de vida. Y si no es creyente, Señor, bendícele con la bendición de conocerte a ti, para que así nosotros podamos ser una familia cristiana que te alabe a ti. Eso no es una tentación al Señor. Le estamos diciendo al Señor que nosotros hemos decidido hacer algo y que Él tiene que bendecirnos. Es decir, Él hace cosas como consecuencia de nuestras decisiones. Está a nuestro servicio porque nosotros queremos servirle a Él. Es un círculo vicioso, pero al final es una realidad en la que solemos caer a veces sin darnos cuenta. Todas estas cosas hacían los corintios hacían estas cosas todos los días, porque todos los días participaban de la cultura pagana y también de la cultura cristiana. Y como dicen esos dos versículos que he leído, estas cosas están escritas para que nosotros aprendamos de los demás y no caigamos en sus mismos peligros. Desde el versículo 12, es decir, esa tercera parte, el que crea que está firme, que mire que no caiga. Sabéis, hermanos, tenemos mucha tendencia a creernos autosuficientes, a creer que porque venimos a la iglesia,
porque hacemos el devocional, porque leemos la palabra, porque nos relacionamos con otros hermanos de la iglesia, que con eso ya lo tenemos todo. Y sabéis, eso es religiosidad. Porque venir al culto no nos hace más cercanos a Dios. Nos hace más cercanos a Dios venir preparados al culto a escuchar su palabra y a escucharle a Él, tener comunión con los demás. Pero el venir, por el hecho de venir, no cambia nada en nuestras vidas. Es decir, dentro de nosotros al venir tiene que haber algo diferente que nos permita escuchar la voz de nuestro Dios. Si no, como decía, es una religiosidad. Y el que vive en la religiosidad, tarde o temprano va a caer. Se cree que está firme porque cumple, pero en realidad está caminando por un lugar, por un sitio peligroso. Es una advertencia, pero es una advertencia que está relacionada con todos los demás versículos que Pablo les ha escrito. Les ha dicho que son religiosos porque cumplen las normas del bautismo, de la participación en la Santa Cena. Les ha advertido de la peligrosidad de coquetear con otras religiones, con otras formas de ver la vida que no son la vida cristiana, y les ha advertido de que eso está influyendo y va a influir en su vida. Y claro, los corintios están viviendo esas dos realidades y también aprendiendo la experiencia personal de esas dos realidades. Pero en realidad, la única experiencia espiritual válida, la única experiencia que las va a mantener firmes en su vida espiritual es la relación con Cristo. Cristo es el centro de la Escritura, Cristo es el centro de nuestra fe. Cuando Cristo murió, dos hermanos se marcharon de Jerusalén y volvieron a su tierra, y por el camino se les acercó Cristo a hablar con ellos. Iban camino de Maús, Lucas 24-27, y el Señor en un momento dado les dice, Lucas 4-27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En las Escrituras tenemos experiencias de muchas personas positivas, y esas personas que actuaron de modo correcto están apuntando a ese Cristo que vendría después, que sería el hombre perfecto, el hombre a imitar completamente, y también otras personas que no actuaron correctamente, incluso personas que actuaron en un momento dado de su vida bien y en otro momento mal. Y todos tenéis en la mente la vida de David. Esas personas esas historias están escritas en la Biblia, están inspiradas por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza, pero el centro de toda esa palabra es Cristo mismo, y el ejemplo de Cristo es el centro para nosotros. Pablo mismo en Romanos 8:29 dice que hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, y en Gálatas 4:19 que Él sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, en nosotros. Es decir, Cristo es aquello que va a orientar nuestra vida, la única influencia positiva que va a enseñarnos el modo correcto de estar firmes en nuestra fe. Así que el que crea que está firme tiene que tener claro que Cristo es la firmeza de su vida. Si no estamos afirmados en Cristo, no estamos firmes en la fe. Y concluye el texto de Pablo con dos esperanzas, con dos promesas dignas de ser incluidas en esas tarjetitas que solemos utilizar en nuestras Biblias como marcador. Fiel es Dios que no nos dejará ser tentados. He corregido la Reina Valera, no os dejará ser tentados, dice, pero no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. No vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir. Vamos a poder resistir siempre. Y es verdad que muchas veces vamos a caer porque nos vamos a dejar llegar por el ambiente, por la cultura que todavía está dentro de nosotros y que no es 100% Cristo, porque nunca lo seremos en esta tierra. Y la otra promesa, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar.
no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar, y además con la tentación nos va a dar la salida. ¿Sabéis la ventaja de leer la Biblia con esta perspectiva, de leer las experiencias de otras personas con esta perspectiva, de aprender de ellos, de aprender de lo que hicieron y lo que no hicieron, o lo que hicieron bien y lo que hicieron mal? Es que nos va a dar experiencia, vamos a ser más expertos en la fe, vamos a ser cristianos más maduros si aprendemos de esa experiencia que, como ha dicho Pablo en 2 ocasiones, está escrita para enseñarnos. Así que escarmentemos en cabeza ajena, midamos bien cuáles son nuestras circunstancias, aquello que está a nuestro alrededor y que nos influye inevitablemente, pero sobre lo que muchas veces podemos tomar decisiones para que así podamos estar firmes y no caigamos. La enseñanza más neta, más nítida de este pasaje es esa: buscar en la Biblia o leer la Biblia con unos nuevos ojos, con una nueva perspectiva. El Espíritu Santo nos ha dejado una historia o un conjunto de historias de las que aprender. Nos ha contado lo que hizo bien o mal cada uno de esos personajes, para que aprendamos, para que repitamos lo bueno y evitemos hacer lo malo, para que pensemos cuáles eran las circunstancias que cada personaje tuvo que afrontar y de qué manera pues sus decisiones fueron haciendo que esas circunstancias fueran cada vez peores. Y también el objetivo final es que nuestra fe sea cada vez más firme, madura y afianzada en Cristo, que es el héroe, permitidme la expresión, de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios. Cristo es el centro de la palabra, es el héroe porque es el hombre perfecto, al que todos de alguna manera apuntaban cuando hicieron bien las cosas o rechazaban cuando lo hicieron mal. Y esta es la historia que puede cambiar nuestras vidas, que puede afianzar nuestra vida de fe. Pero tenemos un reto, tenemos el reto de leer la palabra, no para leerla, no para tener más cultura, no para saber qué le pasó a tal o cual personaje, sino para que aprendamos a que las decisiones que esos personajes tomaron tuvieron consecuencias, algunas positivas y otras negativas, y están escritas para que nosotros aprendamos de esas experiencias de estos personajes. Les imitemos, porque cuando imitemos a esos personajes en sus lados positivos, estaremos realmente imitando a Cristo. Vamos a terminar en oración y darle gracias al Señor por su palabra. Señor, queremos darte gracias por esta porción de tu palabra, esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, escrita por Pablo a los Corintios, y que también, Señor, ha quedado para nosotros, para nuestro conocimiento, para nuestra propia experiencia, para que aumentemos nuestro conocimiento y experiencia, pero que también, Señor, seamos conscientes de que solamente en Cristo podemos crecer espiritualmente, solamente en Cristo tenemos la salvación, y solamente siguiendo las pisadas de Cristo podemos tener una vida espiritual firme y afianzada. Ayúdanos, Señor, a luchar contra las circunstancias que están a nuestro alrededor, porque podemos tomar decisiones respecto a lo que hay a nuestro alrededor, aceptar lo bueno y rechazar lo malo, porque el refrán castellano que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena puede ser roto si escuchamos tu palabra, si aprendemos de tu palabra, Señor, y porque podemos estar seguros y firmes si Cristo es el centro de nuestra vida. Gracias, Padre, por toda esta enseñanza para nuestros días, para nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Que el Señor nos bendiga y os permita escuchar su palabra y aprender de ella.